8 de la mañana con 5 minutos, en las 8 con 5 minutos estamos de regreso en Ahora es Cuando, nueva hora de actualidad en Infinita. Esta mañana conversamos con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo le va, Jaime? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Jaime, vamos a hablar de la figura del expresidente Sebastián Piñera. Déjeme partir preguntándole por un tema de la contingencia que ha provocado una creciente preocupación a propósito de lo que le ocurrió a la ex primera dama Marta Larrechea por una picadura a una abeja, choque anafiláctico y paro cardiorrespiratorio. ¿Qué explicación se puede entregar en términos simples para quien hoy día mira esto con un temor, digamos? Las abejas son tan comunes especialmente en esta época del año. Nuestro sistema inmunológico a veces se sobrereacciona a estímulos externos, como podría ser la picadura de una abeja, ¿no es cierto?, o un alimento, y genera una respuesta inmunológica, un sistema para defendernos en realidad, pero que se vuelve contra nosotros, una respuesta desproporcionada, y produce desde reacciones leves, cuando nos pica un zancudo, por ejemplo, genera un gran prurito, una picazón, por la suerte de saliva que el mosquito deposita ahí cuando nos muerde o nos pica y nos saca sangre. Y lo mismo ocurre en el caso de la ex primera dama, según se ha explicado, ¿no es cierto?, que producto de una picadura de un insecto, una abeja aparentemente, se habría generado esta reacción inmunológica contra ella misma. Ujú. No es que la abeja tenga un veneno y ese sea un tóxico que le produce esta reacción, sino que es una reacción completamente desproporcionada de su sistema inmunológico ante un estímulo que por lo demás en sí es banal. En la mayoría de las personas no va a producir un efecto de esa magnitud. Ya, esto es, por lo tanto, una cuestión que, o sea, uno no sabe hasta que le toca, digamos. Exactamente, por supuesto, hay personas que tienen historia de alergias, ¿no es cierto?, y que saben que cuando comen un alimento determinado o ocurre, en fin, toman contacto con algún aroma, producen reacciones alérgicas y eso, ¿no es cierto?, se trata, se puede prevenir, pero según entiendo, en el caso de la expresidenta Marta Larrechea, esto fue una cosa completamente inesperada, desproporcionada, insisto, y que la tiene todavía en una situación delicada de salud de la que deseamos y acompañamos a su Ujú. familia para que se recupere lo más pronto posible. Jaime, hablemos del legado del expresidente Sebastián Piñera. 2 años ya han pasado desde su muerte, aniversario que se conmemora este 6 de febrero. Le hago la misma pregunta que le hacía más temprano a Gonzalo Blumel. ¿Cómo cree usted que hoy recuerdan los chilenos a Sebastián Piñera? Eh, no hay una encuesta reciente, es evidente que tanto en el último periodo de su vida, la apreciación del pueblo de Chile por el expresidente fue creciendo muy vigorosamente y bueno, después de su desgraciado accidente hace 2 años, ese reconocimiento a su figura ha ido solo creciendo. Y en ese sentido, a mí me parece que ayer conversábamos con varios ex colaboradores que la sensación que como que está permeando a lo que voy a llamar al piñerismo, los cercanos a él, es una percepción de gratitud. Eh, Primero por haber contado con la confianza de él para encargarnos tareas tan difíciles en el manejo del Estado. Y en segundo lugar, porque en realidad para Chile, y el tiempo lo dirá con mayor justicia, que a la cercanía de ahora ha sido una figura extraordinariamente señera, yo diría, en dos elementos. A ver. El primero, en la verdadera obsesión por poner al Estado efectivamente a, a trabajar por la ciudadanía, por las emergencias de la ciudadanía, que estaba en el programa siempre, pero que además le tocó coyunturas concretas donde esto se hizo de sobre efectivo. Me refiero, por supuesto, al terremoto del año 2010 y tsunami, me refiero a los incendios forestales que también le tocaron, al rescate de los 33 mineros y muy, por supuesto, en el manejo de la pandemia, donde a la distancia Chile anota un reconocimiento internacional muy, muy destacado. Y en ese sentido, eh, yo creo que la historia de alguna manera la construyen, también la marcan personas concretas y
yo diría que el presidente don Sebastián Piñera ha marcado un buen recuerdo, una buena historia, un buen impacto para la ciudadanía en Chile, siendo lo más positivo que yo quiero destacar. Tú mencionabas recién a Gonzalo Blumen, la decisión de mantenerse en la institucionalidad para el cuidado de la democracia y de nuestras formas de entendimiento social en un momento de revolución populista muy, muy difícil, donde las cosas podrían haber sido de otra manera completamente diferente a las que fueron, gracias a que él marcó un rumbo heroico para él y muy definitivo para el futuro de Chile. ¿Qué rasgo cree usted, Jaime Mañalich, de Sebastián Piñera, que cree que hoy se entiende mejor que cuando estaba en el ejercicio del cargo? Yo creo que en situaciones como las que la permisología, en fin, la penetración del narcotráfico, todo lo que fuera, a mí me parece que la resolutividad, la eficacia del presidente Piñera para enfrentar problemas como jefe de Estado y resolverlos, encontrar una solución para ello demostrable, era una forma de trabajo muy impactante para Chile y nuestros compatriotas. Para él, ¿no es cierto?, un problema y Tenemos ahí una dificultad en la comunicación, se nos... solución y Ahí un sí, ahí... tiempo. O sea, bueno, ¿qué propone usted y para cuándo? Claro, perdona, justo se nos cortó ahí un pedacito, pero sí retoma la respuesta, Jaime. O sea, el presidente era muy concreto, muy pragmático en el sentido de decir, a ver, aquí se trata de enfrentar un problema, resolverlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el plazo? Este es el plazo. Y usted, ministro, persona, en fin, tiene que cumplir el plazo, tiene que cumplir la promesa. Y en ese sentido Claro. era absolutamente implacable con la intensidad de trabajo que teníamos que desplegar, que tenía que desplegar todo el Estado en realidad, para resolver los problemas concretos de la gente. Cuando ocurrió lo lamentable incendio de Valparaíso, él estaba trabajando intensamente y se puso al servicio del presidente Boric para ayudar en todo lo que pudiera en resolver un problema concreto a la brevedad posible. Bueno, ahí lo pilló este desgraciado accidente hace 2 años, pero muestra, ¿no es cierto?, la voluntad de él de involucrarse en cualquier problema sin discriminación política de ninguna naturaleza, por resolver situaciones conversando con todo el mundo, esa capacidad tan virtuosa de no tener encono, de no tener, no querer venganza, sino que siempre buscando el diálogo, la conversación, incluso con sus enemigos políticos más acérrimos, para decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo lo podemos solucionar? Tratemos de salir adelante. Eh, ¿Qué decisiones de su segundo gobierno cree que el país todavía no termina de dimensionar en sus efectos? A mí me parece que la coyuntura política del Chile de hoy no se alcanza a dimensionar el heroísmo democrático, lo voy a decir de esta manera, que el presidente tuvo frente a los hechos terribles de la revolución octubrista. En ese sentido, muchos claman porque debería haber tenido una mano más dura, haber sacado a los militares a la calle, en fin. En mi opinión, eso habría conducido a una situación país irrecuperable Ujú. de daño y de consecuencias políticas y de gobierno muy difíciles de predecir. Por lo demás, hay una suerte de ignorancia, ilusión en esto, en el que, por ejemplo, un estado de sitio, sacar a los militares de la calle para que contribuyan a manejar, a controlar el orden público, es una medida que tiene que ser revisada y aprobada por el Parlamento a los pocos días de promulgado. O sea, no es un mandato que esté en manos del presidente para hacer todo el tiempo que quiera. Usted ve que los estados de excepción constitucional por catástrofe o lo que fuera, tanto en el sur como en el norte de Chile, en la frontera, tienen que ser renovados permanentemente. Y permanentemente se han sido renovados. ¿Por qué? Porque el Parlamento tiene un decir. Usted se imagina que dictado un estado de sitio, balazos en la calle, gente muerta, etcétera, habría sido pensable que el Parlamento habría autorizado a seguir adelante con esto, el Parlamento de esa época. Entonces yo creo que hay
hechos como ese y que Gonzalo de Blumen, perdón, describe también en su libro La Vuelta Larga, que en mi opinión elevan al presidente de la República, don Sebastián Piñera, a una estatura muy, muy difícil de alcanzar, una vara muy alta en la cual los intereses y la paz social predominan sobre cualquier consideración personal. Jaime Mañalich, en general, todos los presidentes al final terminan siendo evaluados por un puñado de cosas, no por la, digamos, magnitud de todo lo que hicieron durante su gobierno o sus gobiernos, dependiendo de si lo hicieron en más de alguna oportunidad. Y muchos de esos presidentes también han quedado confrontados con su propio ser, con su propia realidad, con su cintura de estadista o con su espalda de gobernante, en función de un episodio en particular, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero ¿usted considera justo que buena parte del juicio histórico sobre Piñera esté concentrado en cómo manejó el estallido social o cree que eso simplifica su trayectoria o por el contrario cree que lo define como político propiamente tal? Yo creo que hay de las dos cosas. Primero, el hecho histórico es completamente relevante, o sea, es algo que ocurrió durante el mandato del presidente Piñera, en lo cual todavía no podemos comprender exactamente a qué se debió y cómo pasó, si hubo aprovechamiento de algunos, si hubo infiltración extranjera, si hubo financiamiento, simplemente historia de un malestar social acumulado. En fin, las teorías abundan y probablemente es un poco de eso, de todas esas cosas. Y en ese contexto, a mí me parece que dentro de las limitaciones que el gobierno, el presidente enfrentaba en ese momento, se manejó esta crisis lo mejor que se pudo y tuvo una salida democrática de la que tenemos que estar orgullosos y que nos permite, ¿no es cierto?, mantener las formas y el fondo institucional. En estos días estamos viendo los encuentros entre ministros salientes y ministros entrantes, ¿no es cierto?, para una transmisión ordenada, una entrega de las responsabilidades del manejo del Estado. Eso habla muy bien de Chile. Eso es lo que somos, un país con tradiciones republicanas de las cuales el presidente Piñera nunca se apartó y fue capaz con heroísmo, a pesar de ser atacado violentamente por muchos hasta ahora, Claro. en un manejo de una situación revolucionaria, radical, no fue menos que eso. El gobierno estuvo a punto de caer, efectivamente, y sin embargo él mantuvo la mano en el timón, el pulso firme, y fue capaz de encontrar, junto a otros por supuesto, un camino de salida democrática del cual tenemos que estar orgullosos. No todos los países zafan, salen de una crisis de esa magnitud, vuelvo a insistir, con la forma en que se hizo en Chile y lo que tenemos hoy día claramente como capital político y social. Desde la perspectiva entonces de lo que estamos conversando, déjeme preguntarle qué diferencia cree que existe entre la evaluación ciudadana y la evaluación política de Sebastián Piñera. Yo creo que en general y obligatoriamente ambas tienden a converger, y uno tiene que decir que la historia del presidente Piñera, con sus altos, bajos, críticas, lo que fuera, está envejeciendo bien, está siendo históricamente mejor, y así lo dicen varias encuestas de opinión. Eso, en la medida en que los actores políticos están mirando, por así decir, la evaluación ciudadana, las encuestas, las redes, les obliga, quieran o no, a plegarse a ese reconocimiento. En el caso del presidente Boric, muy tempranamente, al asumir el gobierno, a pedir disculpas incluso por el trato que le habían dado al anterior oficialismo en muchas materias, concentrado en el primer discurso del presidente Boric a la nación, en las disculpas por las críticas al manejo de la pandemia, por ejemplo. Y en ese sentido, insisto, cuando uno, vuelvo a insistir, ve catástrofes naturales y cómo el presidente manejó con plazos, con presupuesto, ya sea el COVID, ya sea la reconstrucción del terremoto del año 2010, su figura brilla más y más. Y en ese sentido, yo creo que en el mediano plazo es muy difícil encontrar una diferencia entre la opinión política y la opinión base y la opinión ciudadana. Y bueno, en agradecimiento, esperamos que pronto el presidente tenga una imagen, una estatua, digamos, frente al Palacio de la Moneda, como merece,
Y yo creo que el momento de la instalación de esa imagen va a ser un momento de encuentro muy importante para los chilenos. Ah, está bastante avanzado la posibilidad de tener una estatua que destaque o distinga la figura del expresidente. Así es, yo lo doy por un hecho. Queda solo una votación eh, eh, ágil, se llama rápida, en la Ujú. Cámara de Diputados y con eso está listo. No sería raro, a pesar de los tiempos, que incluso estuviera aprobado antes del término del actual gobierno. Oiga, Jaime Mañalich, déjeme preguntarle, en el área que a usted le corresponde, a usted le tocó vivir con Sebastián Piñera un momento complejo como fue el de la pandemia, pero más allá, por supuesto, de eso, que por supuesto lo vamos a destacar también, ¿cuál diría que es el legado en materia de salud de Sebastián Piñera? A mí me parece que eh, el presidente intentó con éxito, a veces sin éxito, hacer grandes reformas al sistema de salud y está ahí esperando legislación, la reforma FONASA, el seguro catastrófico de FONASA que se fue ahora, se desvió a esta modalidad de cobertura complementaria que ha sido un fracaso. Pero lo que quiero señalar fundamentalmente es lo siguiente. Tenemos una ciudadanía a veces dividida socioeconómicamente en barrios, lo que fuera, pero que es una sola nación con necesidades de salud extraordinariamente graves. Y tenemos un sistema de salud fraccionado en su forma de resolver los problemas, en su forma de financiarse, lo que es un obstáculo muy grande que se traduce en listas de espera enormes, sufrimiento, muertes que no deberían ocurrir, una lucha para el cáncer, contra el cáncer que está siendo un fracaso, etcétera, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la genialidad del presidente en mérito de un acto, de un momento constitucional diferente, porque en un estado de excepción, una alerta sanitaria, generar, converger en un solo sistema de salud, que cada necesidad de cualquier persona estuviera donde estuviera, iba a ser resuelta por este sistema de salud público, privado, Fuerzas Armadas, mutuales, unificado. O sea, toda la fuerza puesta en los problemas que afectan a la gente, a mí me parece un experimento, voy a decir, un ensayo que se hizo y que fue muy exitoso y que tenía un solo mandamiento en la cabeza, porque el hombre hablaba claro, ministro Mañalich, aquí de lo que se trata es que Chile no puede vivir el dilema de la última cama. Aquí nosotros no vamos a optar entre las personas para decir, este lo vamos a salvar y este no. Cada persona que lo necesite va a tener una unidad de tratamiento intensivo con un respirador. Y en ese sentido, eso se hizo, se exigió, se financió, se logró y habla, insisto, de un presidente puesto a la altura de las circunstancias de, la, de la contingencia ciudadana para resolver los problemas en un país en que el gasto público en salud durante el periodo de la pandemia fue en proporción a su Producto Interno Bruto el más alto del mundo. Ujú. O sea, aquí no hubo un presidente que dijo no gasteo, no, no, vamos a jugarnos el todo por el todo porque no se produzca el dilema de la última cama y porque Chile sea uno de los países, como fue, que tiene más éxito en tener temprano y universalmente las vacunas para prevenir la enfermedad. Última pregunta, Jaime, para terminar. ¿Cómo cree usted que Sebastián Piñera entendía el poder? ¿Como una herramienta de cambio, como una herramienta de control, como una herramienta de gestión? ¿Cómo cree usted que él entendía el ejercicio del poder? Yo me concentraría en que eh, él tenía una mentalidad de solucionador de problemas, perdón que lo diga así pragmáticamente. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resolvemos? El Estado está a cargo de resolver este problema. Falta un puente, ¿no? Vamos por el puente. Falta él. Y eso es lo grande, los chicos, ¿no es cierto? Esta línea que se va a inaugurar para interconectar la red eléctrica del norte con el centro de Chile, era un sueño que él repetía constantemente. O sea, aquí tenemos un problema, vamos, ¿cómo lo resolvemos? Y se enfocaba y preguntaba, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que él, cada presidente tiene su figura, pero yo lo veo como el gran operador de poner el Estado a disposición de cada uno de nuestros compatriotas
en los problemas que a cada una de esas personas le afecta. Resolvamos los problemas. Era un repetir de él, una misión de vida en la práctica y no cesaba, no descansaba nunca para lograr ese objetivo. Jaime Mañalich, exministro de Salud, conversando esta mañana con nosotros. Como siempre, un gusto, Jaime. Muchísimas gracias. Un verdadero honor, Juan Manuel, que estés muy bien. Muchas gracias, Jaime.